Pero en más variables es distinto, pues si tenía una función multivariable, por ejemplo una función de dos variables, es la misma idea pero generalizada, en vez de ser una cosa plana, es una cosa tridimensional. Entonces puede ser así, claro, como una especie de manto, por ejemplo. Y el área bajo la curva ya no es un área, sino que es un volumen. El volumen que está debajo de esta superficie. Y ese volumen que está acá debajo se mide con una integral doble. Bueno, en fin, es la misma idea de antes, pero más generalizada. Una integral que ahora está como dentro de un rectángulo. O algún dominio de integración un poco más extraño. En fin. Pero eso es algo que podríamos revisar la próxima clase porque no hemos visto derivadas y continuidad, que también es un tema anterior a la integral, pues también es importante. A ver, por ejemplo, el tema de derivadas parciales. ¿Cómo se calcularía esto? Si tengo esta, algo muy básico, partimos de algo muy sencillo. Si tengo esta función, eh, por ejemplo, esto, x cuadrado por el seno de y más, ¿qué puede ser? 1 partido xy, 3x. Ya. Por ejemplo, veamos un ejemplo muy simple para partir. En este caso, ¿cómo sería? Quiero que lo hagan ustedes. La derivada parcial en la variable x, por ejemplo. ¿Cuánto da? ¿Saben hacer eso? La derivada parcial en la variable x. ¿Cómo se hace eso? ¿Saben hacerlo? Lo separas ¿Ya? ¿Cómo así? como que la y quede como una constante y derivas la x. Claro. Exactamente, ¿cierto? Cuando se hace una Ujú. derivación parcial está muy bien. La variable que no es la de derivación es como una constante, entonces como si fuese un número nomás. ¿Cómo sería en este caso? A ver cuál es el resultado. A ver, sería una cosa como... Bueno, primero derivar, claro, este sumando, x cuadrado por el seno de y. El seno de y sería fijo, porque la y no depende de la x, entonces está fijo y te queda 2x seno de y, ¿no es cierto? Vale, ¿qué pasa con la otra parte? Esa fracción. ¿Qué pasaría con esa fracción? Quizás la podríamos separar como en 3x por 1 partido en y derivar la 3x. Ya, perfecto. De hecho, el 3 también es fijo, por cierto, es constante. Entonces, mira, Ujú. voy a anotar lo que queréis decir. Porque esto es la derivada con respecto a la variable x de, efectivamente es 1 partido 3y. Que eso está fijo por 1 partido por x, donde la x sí que es variable. Entonces, como esto es una constante, sale para afuera de la derivada. Lo que queda entonces es correcto. 2x seno de y más 1 partido 3y, que eso está fijo como número fijo, y la derivada de 1 partido por x. ¿Cuánto es la derivada de 1 partido por x? E, ¿Cómo? no es e. No, no.
¿Cómo se deriva 1 partido por x? Se puede hacer de hartas formas. Hay un montón de maneras para saber cuánto es esa derivada. Por ejemplo, me imagino que conoce la regla esta, la derivada de la potencia, x elevado a n, ¿no? La derivada es n veces x a la n menos 1, ¿cierto? Se baja el grado en 1 y se como que baja el exponente a multiplicar. Entonces, de acuerdo a esta regla, que es una regla re importante para la derivación, si tengo 1 partido por x, la derivada de 1 partido por x es x a la menos 1. Que de acuerdo a la regla es el menos 1 baja multiplicando y queda x con un grado menos, a la menos 2. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta es esta. 1 partido 3i por menos 1 partido por x cuadrado. ¿No? Esa sería la respuesta de la derivada parcial. ¿Está claro eso? ¿Se entendió? Ya. Hacer derivadas parciales, entonces, no sé si es demasiado difícil para ustedes, pero... Porque es como, claro, tomar una variable y dejar la otra como si fuese un número fijo, ¿no? Como que no importa mucho. Sin embargo, cuando te piden calcular derivada parcial como por definición, ahí es ya como más difícil. ¿Mm? ¿A qué te refieres por definición? Esto, me refiero a esto, mira. Voy a tomar un ejemplo que me parece que su profesor se los dio. Ya, vamos a tomar el mismo. Creo. Lo voy a anotar. X cubo más seno de y cubo partido por 4x cuadrado más 9y cuadrado. Esto cuando x y es distinto del 0, 0. Y cero. Cuando x y es igual a 0, 0. Ya. Esto ya es un ejemplo mucho más difícil. No solo porque sea una función por tramo, no solo porque tenga una fracción en la parte de arriba, sino que, claro, cuando ocurre que tú tienes una función por tramos, ¿ya? Y te piden, por ejemplo, vamos a calcular, por ejemplo, la derivada parcial de esta función con respecto a la variable x también, en el punto, justamente en el punto de conflicto, que es el 0,0. En este tipo de ejercicios ya es mucho más difícil porque no se puede hacer así como lo acabamos de hacer, se hace por definición. ¿Qué significa hacerlo por definición? Significa hacerlo calculando límites, que es la definición, precisamente la definición de una derivada. Una derivada es un límite. Ya, esto, ¿saben calcular entonces esta derivada parcial ahora? ¿No debería dar 0? No necesariamente. ¿Por qué crees eso? Porque si el x como ahí vale 0, 0. O sea, eso en realidad fue una duda que igual que con la clase. Que si da 0,0 como está arriba, te dice que es 0, pues. O Ujú. sea, Mira, vamos a hacer un dibujo. Les voy a mostrar un dibujo. Vamos a hacer un plano cartesiano. Ya. ¿Tú cachai que la función f, estas funciones están definidas en R2?
¿cierto? Su dominio entero es el plano cartesiano. Eso es claro, ¿no? Ujú. Ya. Entonces, una función de este estilo son funciones que van de R2 a R, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Es una función que transforma el plano cartesiano en alguna porción de la recta real, ¿sí? De R2, ¿cierto? Se hace alguna transformación de algún estilo, de alguna cosa, y va a parar a la recta real. Eso hace la función, ¿cierto? Todas las funciones de R2 en R hacen eso. Transforman un pedazo, alguna cosa del plano cartesiano en algo que vive en la recta. Entonces, en particular, esta función está definida de una manera si es que el x, y no es 0, 0, y de otra manera si es que el x, y es 0, 0, ¿cierto? Esto significa, ¿qué cosa? Que si tú estás parada aquí, ¿ya? En este puntito rojo que estoy marcando en el plano cartesiano, como ese punto no es el 0, 0, me voy a regir por esa definición, ¿no es cierto? Ujú. Puedo mover este punto, lo puedo mover para acá, lo puedo mover para acá, donde sea realmente. Mientras no sea este que está acá, siempre va a ser la definición que está arriba. ¿Ya? Esto significa que la función f está súper definida en todo este lugar, excepto en ese hoyo, ¿no es cierto? En ese agujero que está ahí en el origen. ¿Ya? Por lo tanto, si yo quiero calcular la derivada parcial, ¿qué significa calcular la derivada parcial? Significa tú te tienes que aproximar al 0,0. ¿Vale? Tú te aproximas al 0,0, no estás en el 0,0. Ujú. ¿Ya? Es decir, yo tengo que calcular un límite súper concreto, que es el límite de la derivada parcial, cómo se define una derivada parcial con un límite súper concreto, pero cuando la variable se acerca al 0,0. Como tú te acercas, estás en el dominio donde la función está en el primer tramo, ¿cachai? No en el segundo. ¿Se entiende eso? Lo voy a decir de otra forma. Lo voy a decir de otra forma. Para tú calcular esta derivada parcial, tú tienes que calcular un límite. ¿Ya? Un límite de alguna cosa que vamos a completar aquí. ¿De qué? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Acá tiene que ocurrir algo. Cuando h tiende a 0 o alguna cosa así también. ¿Ya? Lo que quiere decir este límite, que lo vamos a escribir ahora en un ratito, es que la función, perdón, la variable del límite se tiene que aproximar hacia el 0,0. ¿Ya? Por lo tanto, todos los puntos del dominio que tú estás tomando son puntos que no son el origen. No lo son. Tú te estás acercando al origen. Si te estás acercando al origen, vas a estar todo el tiempo en este tramo. ¿Ya? Todo el rato vas a estar en ese tramo. Siempre, siempre, siempre. Porque la variable no es el origen, se está acercando al origen. Por lo tanto, la derivada parcial finalmente va a consistir en derivar esto, no esto. ¿Mm? ¿Está claro eso? Tienes que entonces, de alguna manera lo vamos a explicar, pero tienes que derivar esto. Ujú. Y eso inmediatamente no tiene por qué ser cero, ¿vale? Ya. Ahora, ¿cómo se define Ah, realmente esta derivada parcial? Dime, ¿me va a preguntar algo? sí, que si me da cero, onda como que en la segunda parte implica que tenga que existir, por ende que todo el resto me dé cero, o como que son distintos valores. ¿Qué cosa tiene que existir? Es que, o sea, es que es como mucho concepto. Entonces antes hablábamos de que cuando daban valores como
iguales es porque existía como esta función. Aquí Ya. no. Aquí no pasa lo mismo, Cuando ¿me da pueden dar valores valores? iguales. Eh, estamos Que hablando fue como de los límites, ¿no es cierto? sí, que, o sea, bueno, la semana pasada igual era otra materia, pero no sé si se Sí. relacionan, entonces yo estoy como perdida. Ya. Ya, perfecto. Sí, no, realmente no tienen tanto que ver. Bueno, sí, un montón, pero no es lo mismo. Porque lo que estábamos haciendo la vez anterior era ver cuándo un límite existe o cuándo no. ¿Ya? Un límite. Un límite tiene que existir cuando, ¿cierto? Repito, lo que vimos la vez anterior es que tú te tienes que aproximar a la variable del límite por cualquier camino, ¿no es cierto? Y todos esos límites, independiente del camino elegido, todos esos límites tienen que ser el mismo. Ya. Mira, vamos a hacer este ejercicio a ver si se entiende la idea. Ya. Si yo quiero calcular la derivada parcial en el punto 0,0, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, calcular por definición. ¿Ya? Por definición. ¿Cómo se define una derivada parcial? Por definición, la derivada parcial es así. Es el límite cuando, qué sé yo, t tiende a cero o h, alguna letra. Se define de esta forma. Tú te mueves en la variable x, porque estoy haciendo derivada con respecto a x. ¿De qué cosa? Del punto en el cual yo quiero llegar, es el cero, más su variación en la variable que estoy haciendo el límite. Cero más t, coma, 0, que es este de aquí, ya, menos el valor fijo donde ya llegué, partido por t. Eso es la definición de la derivada parcial. Eso está claro, ¿no? Ujú. Vamos a marcar ahí. Ese cero, el primer cero es el que se coloca ahí y el otro cero es el del eje y. Y lo que aparece acá, ¿cierto? Es el valor fijo de la función cuando tú ya llegaste, que es en el 0,0. Entonces, en este ejemplo, claro, este valor es cero, por definición que está puesto acá. Es el cero que está ahí. ¿Ya? Entonces hay que ver, para calcular este límite, esta derivada parcial, hay que reemplazar los valores de las cosas que tenemos. ¿Ya? ¿Qué es f de 0 más t, f, 0? F de 0 más t, bueno, es f de t, 0. ¿Ya? La y vale 0 y la x vale t. Entonces, ¿qué será? Lo reemplazamos acá arriba, en la parte de acá arriba. La y vale 0 y la x vale t. ¿Qué será eso? T al cubo partido por 4t cuadrado. ¿Sí o no? Ujú. Sí, porque cuando la y vale 0, te queda el seno de 0 que es 0 y abajo queda 9 0 al cuadrado que también es 0. Entonces solamente aparece eso. Y ahora hay que calcular este límite, nada más ni nada menos. ¿Cuánto será esto? Bueno, t al cubo partido 4t al cubo, que es un cuarto. ¿Se entendió eso? Sí. ¿Ya? Eso es una derivada parcial entonces por definición. ¿Ya? Insisto, esto vamos a marcarlo. Perdón, voy a borrar aquí. Pium, pium, pium. Pium, pium, pium. Esta igualdad, la primera que está puesta acá, eso es la definición de la derivación parcial. ¿Ya? Así se define ese objeto, como ese límite. Entonces, generalmente cuando te pidan, te den una función así por tramos. ¿Ya?
y justamente haya como un salto en un punto, en este caso era el 0,0, y te pidan calcular la derivada parcial en ese punto, que es justamente el punto de conflicto, se hace por definición. Ya, voy a borrar todo y ahora vamos a hacer la de otra derivada parcial, la que es con la y. La derivada parcial para la otra variable. Esto es muy parecido y es al revés. ¿Cómo sería para la y ahora? ¿Cómo sería para la y? Como t, t menos, o sea, a, b menos t. Veamos, espérate. Ya, esto es el límite cuando algo tenemos que tenderlo a cero. Algo tiene que tender a cero. Ya. Ujú. Entonces pongámosle h. No sé, por ponerle alguna letra, no importa realmente. Ya, ¿de qué? De nuevo tiene que ser una fracción. De algo a Ujú. algo partido por algo, ya. ¿Qué es lo que hay que colocar? Eh, 0,0 menos t. Ya primero va una f, ¿no? F. F de 0, correcto. Coma, ¿qué tiene que ir aquí? Menos t, que sería, no sé si la h. Es 0 más h. Mm. ¿Eso es claro o no es claro por qué se coloca esto? O sea, porque la función ya está dada así o no. Ya viene. Mm, a ver, de nuevo, ¿por qué es esto? ¿Por qué se coloca eso? Exactamente eso y no colocamos otro símbolo y otra cosa. Podría, qué sé yo, ir aquí en vez de un 0, podría ir un 8. Acá podría ir un 20. ¿Por qué va justamente así? Porque acá en vez de h podría ser h al cuadrado o qué sé yo. ¿Por qué es exactamente eso? De nuevo, porque estamos tendiendo primero estamos haciendo la derivada con respecto a la variable y. Entonces la x está fija, la y es la que se mueve, ¿cierto? La x está fija, es un puro cero, es un cero que está fija. La y por otra parte tiene a la variable del límite, que es la h, en este caso. Ya. ¿Por qué van un 0 aquí y va un 0 acá? De nuevo, porque el límite que estamos haciendo es con respecto al 0,0. Entonces se ve reflejado en ese 0 de ahí y en ese 0 de allá. Y en esta parte de acá estoy haciendo 0 más h. ¿Por qué estoy haciendo 0 más h? Porque estoy en el 0 y estoy un poquito al lado del 0. ¿Cachai? Estoy en un 0 más h, estoy un poco a la derecha del 0. Como el h tiende a 0, esa diferencia, ese salto, se empieza a acercar al 0. ¿Mm? Entonces estoy en el 0, 0 más h es estar un poquito al lado del 0, pero como h tiende a 0, esa distancia, esa brecha se empieza a acercar, se empieza a pegar al 0. Y justamente nos estamos moviendo, esa brecha se está moviendo en la variable y de la f. Ya. Por eso va todo eso que está ahí, no está puesto al azar, va por eso. Ya, y ahora hay que restarle igual que antes menos el valor de la función cuando ya llegó al punto clave, que es el 0,0, y todo se divide por h. Esa es la definición de la derivada parcial. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Reemplazar los valores y calcular ese límite, ¿no es cierto? Ya, veamos entonces. ¿Qué sería esto? Esto es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0,0 más h. Bueno, ahora la x vale 0 y la y vale h.
¿Qué será esto? Cuando x vale 0 y la y vale h, queda seno de h al cubo partido por 9h al cuadrado, ¿cierto? Menos 0, todo esto partido por h. ¿Sí? Y ahora hay que calcular este límite. Este límite es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de seno de h al cubo partido por 9 veces h al cubo. ¿Cómo calculo este límite? ¿Cuánto da este límite ahora? ¿Cuánto da este límite ahora? ¿Cero? No, no da 0. No es 0, no es 0. A ver, primero, ese 9 que está ahí, ese 9 puede salir para afuera del límite, porque el límite también tiene la particularidad de sacar las constantes para afuera, no influyen. Entonces, hagamos eso. Esto es lo mismo entonces que un noveno por el límite de seno de h al cubo partido por h al cubo. ¿Cuánto vale el límite de esto? Seno de h al cubo partido h al cubo. No vale uno, que es Vale 1, cuando... sí. Ujú. Este límite vale 1. Por lo tanto, la respuesta es un noveno. ¿Está claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? No, por mi parte. Sí, está claro. ¿Está claro? Ya. Y ahora les voy a poner un ejercicio para que lo hagan ustedes. De lo mismo. Derivada parcial, muy parecido al anterior, un poquito distinto. Les doy esta función, f de x, y, también por tramos. Va a ser esta. X por x cuadrado menos y cuadrado, partido x cuadrado más x cuadrado. Cuando el x, y es distinto del 0, 0. Y 0, lo mismo. Cuando el x, y es igual al 0, 0. Entonces, de nuevo, calcule las derivadas parciales en el origen. En ambas variables. Dele nomás.
Ya, ¿le salió o no le salió? ¿Cómo van? A ver. Bueno, voy a esperar un poquito más entonces. Ya, a ver, veamos. Entonces, la derivada parcial es similar. Vamos a hacerla ambas. Con respecto a la variable x, ya, entonces por definición esto será el límite cuando t tiende a 0 de f de t, 0 menos f de 0, 0 partido por t. ¿Cuánto valdrá esto? Límite cuando t tiende a 0 de... Bueno, la x vale t y la y vale 0. Entonces esto sería simplemente 0 menos 0 partido por t, lo cual da 0. Listo. Ahora la derivada con respecto a la y, que también va a dar 0 por la misma razón. Esta es la otra variable. Esto es 0, t menos f de 0, 0 partido por t. Por la misma razón, cuando x vale 0, bueno, todo de arriba desaparece, entonces queda puro 0. 0 menos 0 partido por t, lo cual da 0. Entonces las ambas derivadas parciales valen 0, en este caso. Listo. Eso es con respecto a las derivadas parciales. También, bueno, hay un montón de cosas que uno puede hablar al respecto, realmente. Ahora, lo que acabamos de ver era como en el caso en que, insisto, tiene una función definida por tramos en el cual hay un punto de conflicto, ¿no? La función tiene un comportamiento para todo x distinto de un punto. En estos casos ha sido el 0,0. Y se comporta de otra forma cuando es el 0,0. Ahí tienes que calcularlo por definición. La derivada parcial en ese punto de conflicto se hace por definición, que es lo que acabamos de hacer. Ya. Ahora, el concepto mismo de derivada parcial, ¿de qué sirve finalmente? El concepto mismo. Tal como ocurre en una variable, la derivada en una variable indica como el ritmo de incremento, el ritmo de crecimiento de la función, ¿cierto? En el caso de las derivadas parciales, como tenemos una función tridimensional, me indican a una cosa direccional, ¿no? La derivada respecto a la variable x me indica lo mismo, el crecimiento, pero con respecto a la dirección x.
y la de la y con respecto a la dirección y. Entonces, la función ahora como es tridimensional crece en una infinidad de direcciones al mismo tiempo. Por lo menos estas dos me indican en las dos direcciones de los ejes coordenados. Por lo menos tenemos esa información. Y con esa información uno puede sacar un montón de otras informaciones. ¿Mm? Que son los planos tangentes y qué sé yo, planos secantes, rectas secantes de los planos, etcétera. Y otra cosa mucho más compleja es la derivada como tal. Pero las derivadas parciales por lo menos ya es eso. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? Mm, a ver, voy a buscar un ejercicio más. Ya. No, esto no. No, muy complicado. Por ejemplo, esto no sé si lo han hecho, pero cuando uno tiene una función, ¿no es cierto? Tú puedes calcular las derivadas parciales de orden superior también. Onda, tienes esta función, ¿no es cierto? Lo que acabamos de hacer es calcular la derivada parcial con respecto a la variable x o la derivada parcial con respecto a la variable y. Pero después uno puede combinar estas cosas. Puede hacer la derivada de nuevo, derivar de nuevo, la derivada segunda de la función con respecto a x al cuadrado o hacerle a la derivada de x, calcularle la derivada en y, por ejemplo, ¿no? Y empezar a mezclar las variables. Esas cosas se llaman derivadas mixtas. O la derivada segunda de la f con respecto a la variable y, por ejemplo. Ya uno puede empezar a mezclar la derivada de la y después derivar con respecto a la x, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería si te dan esta función f de x, y, te dan esta función x veces el seno de x por y? Calcule, por ejemplo, esto. La derivada tercera de la función, primero con respecto a la variable x, o sea, al último, perdón, y después la variable y al cuadrado. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? Sería la derivada de orden 3 de la función. Primero derivado dos veces con respecto a la variable y segundo después derivado esa derivada con respecto a la variable x. Entonces se lee de derecha a izquierda las derivaciones. Entonces tengo que tomar la función, derivarla con respecto a la y. Después de nuevo derivarla con respecto a la y. Y después derivarla con respecto a la x. Y eso va a ser el resultado que ando buscando. Vamos a anotar eso. Primero hay que calcular la derivada de la f con respecto a la y. ¿No? La derivada de la f con respecto a la y, ¿qué es lo que va a dar? A ver, x es fijo. Va a quedar x cuadrado coseno de xy. Si no me equivoco, está bien esto.
Sí, está bien. Luego, le hacemos a esta misma cosa, le aplicamos la derivada con respecto a la y. La derivada con respecto a la y, esto se anota así, derivada segunda de la f de y al cuadrado, sería derivar esto de nuevo con respecto a la y. Y derivar de nuevo con respecto a la y, que me va a quedar x cubo menos x cubo por el seno de xy. Y si ahora tomo todo esto y lo derivo con respecto a la x, sería hacer derivada con respecto a x de esta cosa, que es lo que yo ando buscando ahí arriba. Sería la derivada de orden 3 de x de y al cuadrado. Sería tomar esto y derivar ahora con respecto a la x. Ya, y esto se hace con la regla de la multiplicación. Menos derivada de x cubos, 3x cuadrado, seno de y, xy, más x elevado a 4 coseno de xy. Esa es la respuesta. Sí, está bien. Eso no sé si lo han visto en clases, pero eso también es muy importante cuando uno estudia derivaciones mixtas, derivaciones de orden superior, o derivada de una derivada. Y se pueden mezclar. La, Dime, la, creo que se llamaba D, no recuerdo cómo se llamaba, que era ese signo como la A inversa, ¿ya? que con el 3 arriba indica cuántas derivaciones son, o con las X y la Y de abajo son las que tengo que derivar. Espérame. ¿Estáis hablando de este símbolo este? Sí, Ah, ya. Sí que es como un 6 al revés. sí. Ya. Ese símbolo, claro, es el de la derivación parcial. Mira, vamos al caso de acá. Ese 3 significa ¿Mm? que es la derivada de orden 3. ¿Mm? Solamente O viendo sea que eso. derivo 3 veces. Sí, hay una derivada 3 veces de la función, sí. Y lo que está acá abajo te indica en qué orden se hizo la derivación. ¿Ya? De derecha a izquierda. Lo que está mal a la derecha, lo que está mal a la izquierda al último. ¿Está bien? ¿Eso lo han visto? ¿Le han hablado de eso, no? No, tal vez no. Creo que no, no sé, no me acuerdo. Ya, Connie. Ah. No, yo tampoco me acuerdo. ya. Si es que hay unos conceptos que son re importantes cuando uno estudia derivadas de orden superior. Súper importante. Hay unas cosas que se llama el gradiente, por ejemplo, y hay una cosa que se llama el laplaciano. Ah, me silencié. Son unos conceptos que están relacionados con esto, con las derivadas parciales. Y el laplaciano con las derivadas de orden 2. Entonces sí, igual es importante realmente. Bueno, a ver qué hora es. Nos queda un ratito más. No sé qué más les gustaría hacer en este ratito más. Cuéntenme. O lo dejamos así nomás. La próxima clase, yo creo que el próximo taller podemos ver lo de las integrales. Podríamos repasar un último ejercicio, pero de la materia de la semana pasada. Es que esta semana tenemos control, como de eso. De lo que me decís tú de los volúmenes. No, 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 que fue el tema de, creo, los límites, como con la trayectoria y eso. Ah, Como de la... lo que vimos. Ah, ya, perfecto. De límite en varias variables. Ajá. Ya. A ver, ya, pero déjame buscar un ejercicio. A ver.
A ver, a ver, a ver. No, eso está muy difícil. No. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, tengo Igual, si esta. no, puede ser la próxima semana, que también tenemos certamen. Ah, ya. No, mira, les voy a colocar este ejercicio. Mira, considera esta función f de x, y también por tramos. Está de esta forma: x cuadrado menos y al cuadrado partido por x cuadrado más y cuadrado. Y esto es cuando x, y es distinto del 0, 0. Y pongámosle a cuando x, y es igual a 0, 0. La pregunta ¿es posible encontrar ese valor de a para que la función sea continua? Existe a en R tal que f es continua. Esa es la pregunta. La continuidad, recordemos que la continuidad, que no es lo mismo que las derivadas parciales, tiene relación directa con el cálculo de límites. Traten de hacer este ejercicio, a ver. En este caso, sí o sí nos tiene que dar como A o nada que ver. Mira, lo que tienes que hacer, a ver, ¿te acuerdas qué significa continuidad? Que como que esté todo el rato en una misma línea, que no hayan como espacios donde no exista Claro, sí, el sí, sí, sí. Claro. En continuidad significa, claro, en otras palabras, que cuando tú tienes un punto y tú te aproximas a ese punto, ¿ya? La función también se aproxima a la imagen de ese punto, ¿ya? Repito, tienes un punto fijo y tú te quieres aproximar a ese punto. Si haces esa aproximación, las imágenes, la f de esta aproximación y la f del punto fijo también se aproximan entre ellas. Entonces, en este ejercicio, para ver si es que existe a o no existe a que haga que la función sea continua, lo que tú tienes que hacer es calcular el límite cuando xy tiende al 0, 0 de esa función y ver si es que ese límite existe o no. Si es que existe ese límite, ese tiene que ser tu valor de a. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, tienes que verificar si existe o no existe el límite cuando xy tiende al 0, 0 de la cuestión que está arriba, x cuadrado menos y cuadrado partido de x cuadrado más y cuadrado. Si es que existe este límite o no existe este límite, hay que verlo.
Y si es que sí existe, ese debiese ser tu valor de A. ¿Cachai? Tú tienes que encontrar el A que haga esa gracia. Y el A que tú debieses escribir sería el valor de ese límite. Si es que ese límite existe. Si no existe, no hay nada que hacer. ¿Vale? Entonces tiene que estudiar ese límite finalmente. ¿Le salió o no? ¿Estamos listos? ¿O todavía no? A ver, cuénteme. Sí, no, no pasa nada. Bueno, ya va a ir cerrando entonces el taller, les voy a dar la respuesta. Lo que ocurre es que este A no existe. ¿Ya? Esta A no existe. ¿Por qué no existe ese valor de A? Porque la función no es continua en el 0,0. ¿Y por qué no es continua? Porque el límite no existe. Ese límite que está ahí con rosado no existe. Y eso no es difícil de ver porque si tú te aproximas a hacer los límites iterados, por ejemplo, o haces con x igual 0 y tender la y a 0, y después con la y igual 0 y hacer tender la x, te van a dar valores distintos. De hecho, en uno te va a dar 1 y el otro te va a dar menos 1. Entonces, no te va a dar un límite coherente. ¿Ya? Por lo tanto, como ese límite no existe, no es posible hablar de continuidad. Si es que existieran los iterados, tendríamos que seguir probando hasta Sí, como con todos los procesos. sí, Ya. sí.
Claro, entonces, repito, como el límite, finalmente ese límite no existe, la función no puede ser continua. ¿Ya? Entonces A no es posible que exista una que cumpla esta gracia, lo que están pidiendo. Ujú. Listo. Ya. Ya pues vamos a quedar aquí entonces. Ojalá que les vaya bien. Nos vemos la otra semana. Chao, Chao. chao. Ya, chao. Chao, chao.